Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Padre, solo un momento y estaremos en el cielo. Estas fueron las últimas palabras del padre Cristóbal Magallanes, sacerdote de la parroquia de Totatiche y uno de los 27 mártires mexicanos que fueron canonizados por su santidad Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Jalisco tiene la bendición de contar con 15 santos mártires, quienes murieron por defender la fe cristiana, por negarse a dejar de amar a Dios y a la Virgen María de Guadalupe, por no abandonar sus creencias aún a costa de su propia vida. El padre Cristóbal Magallanes Jara nació el 30 de julio de 1869 en el rancho La Cementera, en el municipio de Totatiche, en Jalisco. Sus padres, Rafael Magallanes Romero y Clara Jara, desde que era pequeño, le inculcaron los valores de la fe católica y un profundo amor por sus raíces y la gente más necesitada. Desde pequeño y hasta que tenía 19 años de edad, trabajó en los oficios de su comunidad, como petatero y tejiendo esteras, una especie de tapete tejido con espartos, juntos o palmas, y que sirve para cubrir el suelo, así como petates, que se usan primordialmente en zonas cálidas para dormir, además de haber trabajado como labrador y pastor. Al llegar a la edad adulta, Cristóbal deseaba algo más para sí, por lo que decidió ingresar al Seminario de Guadalajara en octubre de 1888, para dedicar su vida entera a los pobres y necesitados de la época. Sus estudios rindieron frutos, y el 17 de septiembre de 1899, a la edad de 30 años, fue ordenado sacerdote en el Templo de Santa Teresa. Su primer encargo fue dedicarse a la capellanía de la Escuela de Artes, y posteriormente, enviado a su poblado natal, en donde llegó como coadjutor y después se convirtió en párroco. Entendiendo su labor como pastor de su comunidad, buscó maneras de apoyar a su gente, por lo que se dedicó a visitar las comunidades indígenas huicholes que había en la zona, promoviendo la creación de la colonia Azqueltán para este sector de la población, además de edificar escuelas para que los niños tuvieran oportunidades de estudio y salir adelante, y también construyó capillas en los ranchos de su jurisdicción para fomentar el culto a Dios, así como propagar el rezo del Santo Rosario. Como parte de la enseñanza, implementó las clases de pintura, literatura y música, que a la postre derivó en la creación de la primera banda musical municipal. Entre los trabajadores, creó círculos de obreros y sindicatos, para mejorar sus condiciones laborales, y buscó la forma de que, en los campos, la siembra ofreciera mejores ganancias para los campesinos. Fue así que ayudó a construir canales y presas, como la presa La Candelaria, con lo que se introdujo la agricultura de riego y así, los trabajadores del campo ya no tuvieron que preocuparse porque el temporal de lluvias fuera el ideal para obtener buenas cosechas, además de haber impulsado el cultivo de hortalizas y árboles frutales. Para las personas más necesitadas, tuvo la iniciativa de fraccionar algunos predios o solares en las goteras de Totatiche, una zona de llanos, que ofrecía posibilidades de desarrollo para estas familias. Pero también, fundó un hospicio para huérfanos, llamado Nuestra Señora del Refugio, y un asilo para ancianos. En 1914, fue clausurado el Seminario de Guadalajara ante los embates del Estado, que precedieron a la llamada Guerra Cristera, pero el padre Cristóbal Magallanes no se quedó de brazos cruzados, y en 1916, fundó en Totatiche el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe. También creó el periódico El Rosario, desde donde propagaba la devoción del rezo del Santo Rosario, además de ofrecer consejos para convertirse en una mejor persona y ser un mejor cristiano. El 3 de agosto de 1926, se publicó la llamada Ley Calles, en la que, el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, buscaba suprimir o limitar la participación de las iglesias en la vida pública, además de pretender que quienes fueran sacerdotes, abandonaran su celibato y se casaran para poder celebrar misas. Se prohibía la existencia de comunidades religiosas, y las misas solo podrían celebrarse en los templos. El sacerdote no podría llevar su vestimenta fuera de los templos, y en caso de incumplimiento, se detendría a los sacerdotes y más personas que se negaran, haciendo juicios injustos que derivaron en el fusilamiento de miles de personas. Tras estos embates, en varios estados, como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Jalisco, surgieron grupos civiles armados, principalmente campesinos, quienes, al grito de «Viva Cristo Rey» y «Viva Santa María de Guadalupe»,
pelearon contra las Fuerzas Armadas del gobierno. En la región norte de Jalisco, en donde se encontraba el padre Cristóbal Magallanes, activistas de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, así como católicos del lugar y miembros de la Unión Popular, se alzaron en armas el 28 de noviembre de 1926, para restaurar los derechos que consideraban transgredidos. Al ver cómo se mataban unos mexicanos contra otros, el padre Cristóbal Magallanes, a través del Rosario, periódico que había fundado, escribió diversos artículos en los que enfatizaba que la violencia no era la solución para estas diferencias de creencias. Consideraba que la religión no debería conservarse mediante las armas, sino a través de la oración y perdonando al enemigo. La religión ni se propagó, ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia han empleado la violencia con ese fin. Las armas de la Iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra, escribió en el Rosario. El conflicto se intensificó en la región y durante 4 meses, el padre Cristóbal Magallanes fue perseguido por cerros y barrancas, por lo que, de nuevo, escribió su sentir en el periódico que fundó. Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. La mañana del 21 de mayo de 1927, cuando se dirigía al rancho de Santa Rita para celebrar la fiesta en honor a su patrona, fue aprehendido por elementos del ejército mexicano, a cargo del general Francisco Goñi, y fue llevado al pueblo, donde fue encarcelado junto a su vicario y maestro del seminario auxiliar, el padre Agustín Caloca. Agustín Caloca Cortés nació el 5 de mayo de 1898 en el rancho de Las Presitas, ubicado en Teúl, Zacatecas. Fue hijo de Eduviges Caloca y María Plutarca Cortés, y tenía 2 hermanas, María Elena y María Trinidad, y un hermano, Pablo. En casa, se levantaba a las 4 de la mañana para acudir, junto con sus hermanos, al manantial más cercano para llevar, con botes al hombro, el agua que se utilizaría durante todo el día en su casa. Sus primeros estudios los llevó a cabo con el párroco del lugar, Luis Gómez, en los que, pese a no ser el mejor de la clase, era aplicado y ponía atención para tratar de aprender todos los conocimientos que le daban. Pero esta misma dedicación la aplicaba durante el recreo, por lo que, juegos sencillos como la traes, lo llevaba a otro nivel, siendo casi imposible alcanzarlo. Fue el padre Luis quien lo ayudó a discernir sobre su vocación sacerdotal. Fue así que, en 1912, con apenas 14 años de edad, ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara. Además de dedicarse a los estudios del seminario, cuando les tocaba practicar algún deporte, sobresalió como buen jugador de frontón, béisbol y, por supuesto, de fútbol. Durante sus vacaciones, las pasaba en el rancho de sus papás, llamado La Lobera, en donde acudía semanalmente a misa y recibía la Sagrada Comunión. Pero también, con el permiso del párroco de su comunidad, organizaba los centros de catequesis de los ranchos circunvecinos, les daba instrucciones sobre cómo atender a las y los niños durante el resto del año, mientras él no estaba ahí, y todos los días rezaba el rosario. Durante este tiempo de descanso, también le gustaba caminar por el campo, recordando algunos pasajes bíblicos, compartiéndolos con quienes estuvieran a su lado, además de hablar acerca de las cruzadas. Como parte de su rutina, todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para hacer su meditación, y a veces la llevaba a cabo afuera, sin importar las inclemencias del clima. También rezaba su breviario con recogimiento y era asiduo visitante al Santísimo, para pedir por su vocación sacerdotal y que Dios le diera la fortaleza para seguir este camino, sin dudas, y con la vista puesta en ayudar a los más necesitados. En 1914, cuando cerró el seminario de Guadalajara, junto con sus demás compañeros, regresaron a sus hogares, pero él tuvo la oportunidad de seguir con sus estudios en el seminario auxiliar que fundó el padre Cristóbal Magallanes, en Totatiche. Para 1919, regresó al seminario de Guadalajara, en donde continuó con sus estudios y fue ordenado sacerdote 4 años después, por el excelentísimo señor Orozco, y para el 5 de agosto de 1923, llevó a cabo su cantamisa. Su primera encomienda era para que acudiera a la barca, pero no llegó ahí, a petición del señor cura Cristóbal Magallanes, por lo que se convirtió en el vicario de la parroquia de Totatiche, además de convertirse en prefecto del seminario de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre Agustín Caloca se dedicó a tiempo completo a su labor sacerdotal en la parroquia, pero también realizó algunas labores para fomentar la vocación al sacerdocio,
por lo que llevó a varios jóvenes de su comunidad al Seminario Auxiliar de Totatiche. Como muchos de ellos provenían de familias de escasos recursos, costeaba todos los gastos de los jóvenes, al punto que el padre Caloca se quedaba sin dinero siquiera para comprar ropa interior, y solamente conservaba una buena apariencia con su traje talar. En mayo de 1923, mientras estaba en las clases con los jóvenes aspirantes al sacerdocio en el Seminario Auxiliar de Totatiche, llegó la noticia de que militares estaban a la entrada del pueblo. Consciente del riesgo que todos corrían por la persecución religiosa, luego de ser promulgada la ley Calles, que impedía el culto en lugares fuera de las iglesias y que hostigaba a sacerdotes que no siguieran sus reglas, el padre Agustín Caloca instó a todos los seminaristas a salir de inmediato del lugar. Los jóvenes, asustados, salieron corriendo, con la intención de mezclarse entre la gente del pueblo. Algunos fueron ocultos en casas de amigos y conocidos, mientras el padre Caloca se quedó hasta el último, quitando cualquier cosa que hiciera parecer que se trataba de un seminario en funcionamiento. Cuando todo estuvo listo, el padre Agustín huyó junto con Rafael Aro Llamas, quien en ese entonces era estudiante de cuarto año y que posteriormente se convirtió en sacerdote, llevando consigo su breviario y algunos libros de enseñanza. Se dirigieron hacia el cerro para ocultarse, corriendo y saltando cercas hasta llegar a las faldas del cerro, en dirección hacia la ranchería de Santa María. Jesús, víctima inocente, quiere víctimas voluntarias para que se dé gloria a Dios y se pague por tantos sacrilegios y tanta maldad. Ojalá nos aceptara a nosotros, expresó el padre Agustín Caloca, al notar el temor que mostraba su compañero de huida, Rafael Aro. Es natural que se sienta miedo, pero si Jesús sufrió angustia, tristeza y pavor en el huerto, sabe infundir ciertamente alegría y valor para morir por él. Rafael Aro sintió como se oprimía su corazón ante tales palabras, pero el padre Caloca le aseguró que a él no le pasaría nada, como si presintiera lo que sucedería enseguida. El padre Agustín le pidió al seminarista buscar un escondite para los libros que llevaban, por lo que subió colina arriba, con la esperanza de encontrar un sitio en donde no hubiera humedad que pudiera dañarlos. De repente, se escucharon gritos y disparos. Soldados de la Federación perseguían a soldados de Cristo Rey. Al verse en medio del enfrentamiento, Rafael Aro trató de ocultarse, mientras el padre Caloca se quedó abajo, hasta que fue sorprendido por la Federación y fue llevado a la cárcel municipal. Ese mismo día, se reencontró con el padre Cristóbal Magallanes, quien había sido perseguido durante 4 meses, tras convertirse en un objetivo primordial, porque consideraban que era el personaje de mayor influencia en la región, y a quien acusaban de ser el responsable del levantamiento armado, pese a que se opuso públicamente, a través del periódico El Rosario, de que esta disputa se resolviera con las armas. A las 5 de la tarde, tras darse a conocer la detención de ambos sacerdotes, un nutrido grupo de mujeres acudió a la cárcel para abogar por ellos, pero el general Francisco Goñi, encargado de los soldados, les indicó que no podía dejarlos en libertad, aunque les prometió que nada les pasaría, ya que tenía órdenes de llevarlos a la Ciudad de México. Las mujeres se sintieron aliviadas por esta declaración y solicitaron permiso para llevarles comida, así como camas de tablas, colchones y banquillos, para que no estuvieran tan incómodos durante su tiempo en la cárcel. Por su juventud, pues apenas tenía 29 años de edad, al padre Agustín Caloca le ofrecieron dejarlo en libertad, pero pidió como condición que también quedara libre el padre Cristóbal Magallanes. El general Francisco Goñi se negó, y el padre Caloca decidió que se quedaría preso. Al tercer día de su detención, el 23 de mayo de 1927, los llevaron en caballos, según les dijeron a los pobladores, hacia el municipio de Colotlán, desde donde serían trasladados a la Ciudad de México. Pero el contingente de soldados se detuvo en Momax, Zacatecas, y hasta el día siguiente, fueron llevados en una troca hasta la presidencia municipal de Colotlán, en donde pasaron su última noche con vida. Al día siguiente, alrededor del mediodía, los sacerdotes fueron sacados de donde se encontraban y caminaron hacia la troca, pensando que serían llevados a la Ciudad de México. Cuando iban a subirse, los soldados les impidieron el paso y fueron llevados hacia un corral, donde ya estaba situado un pelotón de fusilamiento, además de algunos civiles presentes que desconocían lo que iba a ocurrir. Al ver a los soldados listos, el padre Cristóbal Magallanes comprendió que era lo que iba a pasar a continuación, por lo que pidió al padre Agustín Caloca que le diera la absolución de los pecados, y luego él se la dio al padre Caloca. Los soldados permitieron al padre Cristóbal Magallanes dar unas últimas palabras,
que resonaron entre todos los que estaban presentes. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. El padre Agustín Caloca también quiso tomar la palabra, pero le negaron la oportunidad. Pese a ello, logró expresar: Nosotros por Dios vivimos y por Él morimos. En ese momento, se escucharon las órdenes de un militar. Y en ese momento, al ver los rifles que apuntaban hacia ellos, el padre Agustín Caloca sintió miedo, dio unos pasos hacia el frente tratando de escapar, y de inmediato, el jefe del pelotón salió a su paso, le dio un golpe en la cara con su pistola, y quedó tirado en el piso. Padre, solo un momento, y estaremos en el cielo, le dijo el padre Cristóbal Magallanes al padre Agustín Caloca, y el militar le dio el tiro de gracia. Después, los soldados retomaron su posición y dispararon hacia el padre Cristóbal Magallanes, quien quedó tendido en el piso ante la sorpresa de quienes estaban presentes. Don Eufrasio Valenzuela, un comerciante que vivía en Colotlán, pero que era oriundo de Totatiche y quien conocía al padre Magallanes, pidió permiso a los soldados para meter los cuerpos en cajas y darles cristiana sepultura. Y aunque también pidió permiso para velarlos, como marca la tradición, se lo negaron. En su lugar, los soldados que los mataron los llevaron hacia el Panteón de Guadalupe, en donde los enterraron. Adelante, cristiano caballero, ya de tus huestes los clarines oye. Mártir de Cristo, la fatiga emprende, lucha sin tregua, baja al averno y tu destino mira. Augusto emperador victoria canta, al rodar tu cabeza ensangrentada, yerta, sin vida, ruge la fiera corajuda, mirando en derredor la muchedumbre, y a devorar su presa se adelanta, y ávida corre, mártir cristiano, ya la palma bate, desprecia al mundo y sus riquezas deja, porque esto es polvo, es vanidad, es nada, corre hacia Cristo, ofrece el holocausto suspirando, el cáliz del dolor gustoso liba, y abraza el leño que te lleva al cielo. Mira a Jesús, ángel del cielo, mi plegaria escucha, tú que repartes lauros de victoria. Rápido baja, el sacrificio acepta, llévalo al cielo. Este poema fue escrito por el padre Agustín Caloca 2 meses antes del martirio, como si ya presintiera cuál sería su destino. La guerra cristera terminó el 21 de junio de 1929, dejando a su paso alrededor de 250.000 muertos. El 23 de agosto de 1933, 6 años después de su martirio, los cuerpos del padre Cristóbal Magallanes y del padre Agustín Caloca fueron exhumados. Lo que sorprendió a todos fue que, pese a que los cuerpos ya se habían descompuesto, el corazón del padre Agustín permanecía incorrupto. Las reliquias de los santos fueron llevadas hacia la parroquia de Totatiche, en donde aún permanecen los restos del padre Cristóbal Magallanes, pero en 1948, los restos del padre Agustín Caloca fueron llevados a la parroquia de Teúl, Zacatecas, de donde era oriundo, y donde hasta el día de hoy permanecen. El padre Cristóbal Magallanes construyó un legado divino, no solo para la arquidiócesis de Guadalajara a la cual pertenecía, sino para toda la Iglesia Católica en general. Fue un hombre visionario, adelantado a su época, un pastor de su pueblo, que siempre buscó ayudar a los pobres y necesitados. Una de sus grandes obras, el Seminario Auxiliar de Totatiche, desde hace 108 años, forma a los futuros sacerdotes que se encuentran en la región norte de Jalisco y sus alrededores. Y el padre Agustín Caloca, uno de los seminaristas fundadores de esta casa de formación, se preparaba para ser más que un digno sucesor del padre Magallanes. Sus martirios nos recuerdan la convicción y fortaleza que tenían tras dar el sí a Dios, y ahora son un ejemplo para toda la cristiandad. ¿Conoces a algún sacerdote con tal devoción hacia su ministerio? Cuéntanos en los comentarios cómo el señor cura y el vicario de tu parroquia hacen la diferencia para mejorar las necesidades de tu comunidad.